Vamos a analizar ahora el material de la semana 22 de tu plataforma Aprende en Casa. Soy el profesor Wilder Salazar. En esta oportunidad trabajamos lo que es Aprendemos Matemáticas trabajando en familia. En el día 3 la actividad es Identificamos situaciones relacionadas con polígonos. Veamos la situación problemática siguiente. Aprendiendo matemática con la familia. Nos presentan una situación problemática donde la familia Flores se organiza para compartir las clases de matemática con sus hijos y de esta manera poder sustentar el diseño de un objeto geométrico poligonal práctico, es decir, un tapete, para desinfectar los zapatos, considerando la mejor opción en las medidas y características del objeto. El diseño y sustento será publicado en el periódico mural del hogar. Los 4 integrantes de la familia Flores presentan las siguientes propuestas. Vemos aquí un primer tapete que ha sido presentado por un integrante con sus características. Acá tenemos un segundo tapete que también tiene sus características. Por acá tenemos un tercer tapete y un cuarto tapete. Cada uno de ellos presenta sus propias características. El reto de esta primera actividad es reconocer polígonos regulares e irregulares en situaciones de su contexto y clasificarlos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se clasifican los objetos poligonales, los tapetes presentados por la familia Flores? Comprendemos la situación. Respondamos estas 4 preguntas entonces para poder empezar a solucionar el problema. ¿De qué trata la situación? Trata de la elaboración de tapetes con formas poligonales por parte de los integrantes de la familia Flores. ¿Cuál es el reto que plantea la situación? Clasificar los objetos, es decir, los tapetes, de forma poligonal presentados por los integrantes de la familia Flores. La tercera y cuarta pregunta son de respuesta libre. Veamos ahora. Diseñamos una estrategia o plan. Veamos el procedimiento que debemos seguir para poder solucionar la situación problemática. Tenemos 4 pasos. Primero, elaborar un gráfico poligonal que representa cada tapete. Segundo, clasificar según la medida de sus ángulos internos. Clasificar según la congruencia de sus lados y ángulos. Y clasificar según el número de lados. Para resolver la situación problemática, revisemos algunas nociones previas. ¿Qué es un polígono? El polígono es una figura geométrica cerrada que resulta de unir segmentos de recta en forma consecutiva, 3 o más puntos no colineales. Entonces, para formar un polígono debo unir un conjunto finito de segmentos 2 a 2. Con este concepto voy a responder esta pregunta. Observa las figuras y escribe si es polígono o no, si no lo es. Tenemos 4 figuras. Veamos ahí cuál de ellas es polígono y cuál no. La primera, no es polígono, porque es una figura abierta y un polígono es una figura cerrada. La segunda sí lo es, cumple con las condiciones del polígono. La tercera no lo es porque tiene un segmento, una línea que es curva, y el polígono, todas sus líneas deben ser líneas rectas. La cuarta sí es un polígono, cumple con las condiciones para ser polígono. Clasificación de los polígonos. Los polígonos se clasifican por la medida de sus ángulos internos en polígonos convexos y polígonos no convexos o cóncavos. Son convexos cuando todos los ángulos internos miden menos de 180 grados y no convexos cuando alguno de sus ángulos es mayor de 180. Aquí vemos, por ejemplo, que este ángulo es mayor de 180, por lo tanto lo convierte en un polígono no convexo o cóncavo. Por la congruencia de sus lados y ángulos pueden ser regulares si todos sus lados y todos sus ángulos son congruentes entre sí. Si solamente los lados son congruentes, es un polígono equilátero. Si solamente los ángulos son congruentes, es un polígono equiángulo. Para ser regular, el polígono tiene que cumplir las 2 condiciones, es decir, ser equilátero y ser equiángulo. Aquellos polígonos que no tienen sus lados congruentes entre sí ni sus ángulos se llaman polígonos irregulares. Según el número de lados, los polígonos se clasifican en triángulo si tiene 3 lados, cuadrilátero si tiene 4, pentágono si tiene 5, hexágono si tiene 6, heptágono si tiene 7, octágono si tiene 8, nonágono, eneágono si tiene 9, decágono si tiene 10. Si tiene 11 se llama undecágono o endecágono, si tiene 12 es dodecágono, si tiene 13 o 14 no tiene un nombre particular, si tiene 15 se llama pentadecágono y si tiene 20 se llama icoságono. Algunos polígonos no tienen un nombre particular para designarse, simplemente se mencionan por el número de lados. Por ejemplo, polígono de 58 lados, polígono de 21 lados, polígono de 149 lados y así sucesivamente.
Clasifica ahora los siguientes polígonos de acuerdo a los criterios establecidos. Estos tres polígonos, ¿cómo lo clasificaríamos de acuerdo a los criterios que hemos dado? El primero, según la medida de sus ángulos internos, sería convexo. Todos sus ángulos internos miden menos de 180. Sería irregular porque sus lados tienen medidas diferentes y sus ángulos también. Según el número de lados sería cuadrilátero. El segundo sería no convexo porque tiene aquí dos ángulos que son mayores de 180. Entonces lo convierte en no convexo o cóncavo. Irregular porque la medida de sus lados es diferente y sus ángulos también. Octágono porque tiene 8 lados. Aquí me dan un dato de que todos los lados miden 2 centímetros y todos los ángulos miden 144 grados. Entonces, si sus lados y sus ángulos son congruentes entre sí, se trata de un polígono regular. Y es convexo porque todos sus ángulos, acá 144, miden menos de 180. Según el número de lados sería un decágono porque tiene 10 lados. Ahora ejecutamos la estrategia o plan para resolver la situación problemática. Primero, debemos elaborar un gráfico poligonal que represente el tapete. Este tapete tiene 4 lados, los lados opuestos son congruentes y el largo mide 40 y el ancho 20. Entonces se trata de un rectángulo, ¿no? Porque sus 4 ángulos internos rectos miden menos de 180. Son ángulos rectos. Esta es una estrella de 12 lados, aquí lo tenemos. Tiene 6 ángulos internos mayores de 180, que son estos, y tiene 6 ángulos internos que tienen menos de 180, que son las puntas de la estrella. Todos sus lados miden 4 centímetros. Acá tengo la representación del otro tapete con sus características, y este es un hexágono que representa este tapete. Ahora clasificamos de acuerdo a la medida de sus ángulos internos. De acuerdo a la medida de sus ángulos internos pueden ser convexos o no convexos. Este es un polígono convexo. Todos sus ángulos internos miden menos de 180. Son ángulos rectos. Este es un polígono no convexo o cóncavo porque tiene ángulos, como está por acá, miren. Estos ángulos son mayores de 180. Entonces es un polígono no convexo. Este también es un polígono no convexo o cóncavo. Acá tengo un ángulo mayor de 180. Acá también. Aquí también. Estos son ángulos internos mayores de 180. Este es un polígono convexo. Todos sus ángulos miden menos de 180 grados. Luego clasificamos de acuerdo a la congruencia de lados y ángulos. Un polígono irregular, porque tiene lados de medidas diferentes. Pero observamos que sus ángulos sí tienen la misma medida entre sí, todos miden 90, entonces esto es un polígono equiángulo. Este también es un polígono regular, porque sus ángulos obviamente tienen medidas diferentes, pero sus lados, por dato que nos habían dado, todos tienen la misma medida. Eso lo convierte en un polígono equilátero. Recuerden que para ser regular tiene que ser un polígono que tenga las mismas medidas para los lados entre sí y las mismas medidas para los ángulos entre sí. Este es un polígono irregular, tiene ángulos con medidas diferentes y lados también con medidas diferentes. Este es un polígono regular, según lo que me dieron en las especificaciones, todos los lados medían lo mismo y todos los ángulos también eran congruentes entre sí. Ahora la clasificación de acuerdo al número de lados. Este sería un cuadrilátero, tiene 4 lados, dodecágono tiene 12 lados, icoságono tiene 20 lados, hexágono tiene 6 lados. Situación 2. Con el regreso a la nueva normalidad de forma progresiva, algunas actividades productivas vuelven a ponerse en marcha. Las personas, tomando las medidas de bioseguridad, vuelven a salir a la calle. En nuestro alrededor podemos encontrar muchas figuras poligonales como la siguiente. Nos vemos aquí en el Parque Las Musas, que en la parte superior de esta estructura se forma un polígono. Clasifique el polígono que se observa en la imagen. ¿Cómo lo clasificaría? Es un polígono convexo porque todos sus ángulos miden menos de 180. Es irregular porque obviamente observamos la medida de sus lados y sus ángulos son diferentes entre sí. Y es un pentágono porque tiene 5 lados. Ahora observamos la puerta de la entrada del Museo Azipán. ¿Cómo lo clasificaríamos si sus 3 lados y ángulos son iguales entre sí? Es un polígono convexo, ¿sí? Porque tienen sus ángulos internos menores de 180. Es un polígono regular porque tiene sus 3 lados congruentes y sus 3 ángulos congruentes. Y se trata de un triángulo porque tiene 3 lados. Reflexionemos sobre lo desarrollado. Tienes acá 2 preguntas de respuesta libre. Menciona 3 objetos de tu entorno que tengan forma poligonal. Escoge uno de los objetos y clasifícalos. Justifica tu respuesta.
Gracias. La segunda parte lo trabajamos el día de mañana y estaremos continuando con semana 22. Continuamos con la segunda parte de la semana 22, el día 4. Aprendemos matemática trabajando en familia. La actividad es reconocemos elementos y propiedades de los polígonos en situaciones del contexto. Empezamos analizando la siguiente situación problemática. La familia Flores debe sustentar el diseño de un objeto geométrico poligonal para desinfectar los zapatos, considerando la mejor opción en las medidas y características del objeto. Decide usar, de los 4 modelos presentados en la clase anterior, decide usar el modelo hexagonal de tapete, al cual desean dividirlo en 2 partes iguales. En base a esto, respondemos las siguientes preguntas. Si el hexágono es regular, ¿cuál es la medida de cada uno de sus ángulos internos? ¿Qué elemento del polígono debe trazar para cortar y dividir el tapete en 2 partes iguales? ¿Cómo se denominan los polígonos que se obtienen al hacer el corte y cuál es la suma de sus ángulos internos? El reto de la segunda actividad es reconocer los elementos y propiedades de los polígonos en objetos y situaciones de tu contexto. Empezamos comprendiendo la situación. Tenemos 4 preguntas, las cuales vamos a responder para empezar a solucionar el problema. ¿De qué trata la situación? Se trata de dividir un tapete hexagonal reconociendo sus elementos y aplicando propiedades. ¿Cuál es el reto que plantea la situación? Reconocer los elementos y propiedades de los polígonos en objetos y situaciones de tu contexto. ¿Qué forma poligonal tiene el tapete elegido por la familia Flores? Tiene forma hexagonal. ¿En cuántas partes se desea dividir el tapete hexagonal? Se desea dividir en 2 partes. Pasamos ahora a diseñar una estrategia o plan. Vamos a ver cuál sería la estrategia que vamos a usar. Primero, hallamos la medida del ángulo interno del tapete hexagonal. Luego trazamos el segmento que divide el hexágono en 2 partes iguales. Identificamos los polígonos que se obtienen y hallamos la suma de los ángulos internos de los polígonos obtenidos para así poder dar solución y respuesta a las preguntas del problema. Seguimos entonces ahora reconociendo algunas nociones previas que nos ayudarán a solucionar el problema. ¿Cuáles son los elementos de un polígono? Tenemos el lado, que viene a ser los segmentos que delimitan el polígono, los vértices, que son los puntos de intersección de los lados, el ángulo, que puede ser interior o puede ser exterior, la diagonal, que es el segmento que une 2 vértices no consecutivos, y el perímetro, que es la suma de las longitudes de los lados. Ahora examinamos las propiedades de los polígonos. Primera propiedad. Numéricamente, los lados, los vértices, los ángulos interiores y ángulos centrales son iguales. Quiere decir que si un polígono tiene, por ejemplo, 8 lados, o sea, un octágono, tendrá también 8 vértices, 8 ángulos interiores, 8 ángulos exteriores y 8 ángulos centrales. Y todos se representan por la letra N. Segunda propiedad. A partir de un vértice de un polígono se pueden trazar n-3 diagonales. Entonces, si me dicen cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice, ojo con eso, desde un solo vértice de un pentágono, entonces fácilmente puedo calcular diciendo n-3, o sea 5 menos 3 me dará 2 diagonales. La tercera propiedad nos permite encontrar el número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono, ya no desde un vértice, sino desde todos los vértices. Entonces la fórmula es n por n-3 sobre 2. Si me dicen cuántas diagonales en total tiene un hexágono, hacemos el cálculo asumiendo que n es 6 porque tiene 6 lados, reemplazo 6 por 6 menos 3 sobre 2 y me da 9. Quiere decir que tiene 9 diagonales en total un hexágono. Cuarta propiedad. La suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono se calcula por la expresión 180 por n-2. Por ejemplo, me piden calcular la suma de los ángulos internos del siguiente polígono. Este es un polígono irregular y también se le puede clasificar como polígono no convexo. Tiene 8 lados, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, es un octágono. Hago el cálculo, sería 180 por 8 menos 2, me queda 180 por 6, es igual a 1080 grados. Quinta propiedad, tenemos aquí suma de las medidas de los ángulos exteriores de un polígono. Siempre la suma de los ángulos exteriores en cualquier polígono es 360 grados. Sexta propiedad,
El número de diagonales trazadas desde b vértices consecutivos se obtiene con la siguiente expresión: n por b menos b más 1 por b más 2 sobre 2. N es el número de lados y b o v es el número de vértices que se toman para trazar las diagonales. Por ejemplo, me dicen cuántas diagonales se pueden trazar desde dos vértices consecutivos de un octágono. Sustituyo, sería 8 por 2 menos 2 más 1 por 2 más 2 sobre 2, 16 menos 3 por 4 sobre 2, me queda 12 entre 12 es 6, 16 menos 6 me da 10. Quiere decir que desde dos vértices consecutivos se pueden trazar 10 diagonales. Ahora veamos las propiedades de los polígonos regulares. Las propiedades anteriores se cumplen para cualquier tipo de polígono, pero hay algunas propiedades que solo se cumplen en los polígonos regulares. Para calcular la medida de un ángulo interno, se divide 180 por n menos 2 sobre n. Para calcular la medida de un ángulo exterior, se divide 360 sobre n. Lo mismo para calcular el ángulo central, y también tenemos que la suma de las medidas de los ángulos centrales es 360 grados. Con esto vamos a solucionar estos tres problemas. Veamos. Primer problema, hallar la medida del ángulo interior del polígono regular mostrado. Este polígono es un pentágono. Entonces, si me piden el ángulo interior, utilizo la fórmula para el ángulo interior, 180 por n menos 2 sobre n. Sustituyo, como n es 5 por ser pentágono, 180 por 5 menos 2 sobre 5 y me da 108 grados. En el segundo problema decían, ¿cuánto mide el ángulo exterior o externo de un icoságono regular? Un icoságono tiene 20 lados, entonces simplemente divido 360 entre n, es decir, entre 20, y me da 18 grados. ¿Cuánto suman los ángulos externos e internos de un icoságono? Bueno, por propiedad sabemos que los ángulos externos de cualquier polígono suman 360. Solamente tengo que encontrar la suma de ángulos internos. 180 por n menos 2, que es la fórmula, reemplazo por 20 el n, dado que es un icoságono, hago la operación y me da 3240. Sumamos las dos respuestas parciales y me quedaría 360 más 3240 es 3600. Ahora ejecutamos la estrategia o plan para dar respuesta a las preguntas de la situación problemática. Primero hallamos la medida del ángulo interno del tapete hexagonal. Ya hemos visto que para encontrar el ángulo interno utilizamos 180 por n menos 2 sobre n. Como se trata de un hexágono, sustituyo y me queda 120 grados. Luego trazamos el segmento que divide al hexágono en dos partes iguales. El segmento que va a dividir a este hexágono en dos partes iguales se llama diagonal. Identificamos los polígonos que se obtienen al dividir el hexágono. Si yo divido el hexágono, obtengo dos polígonos congruentes que se denominan cuadriláteros. Ahora hallamos la suma de los ángulos internos del polígono que se ha obtenido, es decir, del cuadrilátero. Como es un cuadrilátero, no tiene cuatro lados, aplicamos la fórmula y sería 180 por 4 menos 2, 180 por 2, 360 grados. Respondemos las preguntas de la situación problemática. Si el hexágono es regular, ¿cuál es la medida de cada uno de sus ángulos internos? Miden 120 grados. ¿Qué elemento del polígono debe trazar para cortar y dividir el tapete en partes iguales? Se debe trazar una de las diagonales. ¿Cómo se denominan los polígonos que se obtienen al hacer el corte y cuál es la suma de sus ángulos internos? Se denomina cuadrilátero y la suma de sus ángulos internos es 360 grados. Situación 2. Este problema, vamos a hallar entonces el número total de diagonales, el cual se encuentra n por n menos 3 sobre 2. Esta operación lo reemplazo el valor de n por 5, que es el valor de un pentágono. El número de lados sería 5 por 5 menos 3 sobre 2, 5 por 2, 10 entre 2, me da 5. Luego calculamos la suma de los ángulos internos. La suma de los ángulos internos es 180 por n menos 2. 180 por 5 menos 2 sería 180 por 3, 540 grados. Ahora encontramos el siguiente problema. Hallar el número total de diagonales de este polígono, la medida del ángulo interior y la medida del ángulo exterior. Como es un triángulo, tiene tres lados, sería n por n menos 3 sobre 2. Para calcular el número total de diagonales, reemplazo y me da 0. Quiere decir que en un triángulo no se puede trazar ninguna diagonal. La medida de un ángulo exterior. El ángulo exterior sería 180 por n menos 2 sobre n. Reemplazo 180 por 3 menos 2 sobre 3, me queda 60 grados.
y la medida de un ángulo exterior, simplemente divido 360 sobre 3 y me da 120 grados. Reflexionamos sobre lo desarrollado. Todos los objetos que nos rodean tienen formas poligonales. Justifica tu respuesta. Escoge un objeto de forma poligonal y traza todas sus diagonales. Comprueba con la fórmula. Son respuestas libres las que tienes para que tú trabajes. Gracias, este es todo el material de esta semana número 22.